Muy buenas noches a todos. Qué grato nuevamente encontrarnos a través de este espacio de aprendizaje que HCN tiene para todos ustedes mes a mes. En esta oportunidad vamos a tener un interesante tema, el cual va a estar de la mano de Marité Río Nevado, quien es nuestra business partner para Centroamérica. El tema que vamos a abordar el día de hoy es coaching estratégico para emprendedores. Les voy a hablar un poco quién es Marité para que la conozcan mucho más. Al igual vamos a tener una hora de la mano junto a ella y podemos interactuar a través de este webinar al final, haciéndole las debidas preguntas que consideres necesarias. Entonces, Marité es coach y asesora comprometida con alinear las compañías y a su persona para crecer enfocadas en sus metas a largo plazo, buscando el camino correcto que los lleve en el cumplimiento de las mismas, pero sobre todo disfrutar el proceso. Como consultora de negocios para Guatemala y Centroamérica desde 1997 y como CEO de Adepsas Transforma desde el año 2009, Marité ha acompañado y guiado a grandes organizaciones del sector industrial, principalmente ingenios azucareros, industrias alimenticias y empresas de servicio, como aseguradoras y organizaciones formativas. Entendiendo que el éxito se logra generando el compromiso de las personas, decidió certificarse como coach multidimensional, Team Coach y Neuromanagement, con el cual está constantemente en la búsqueda del desarrollo de mejores personas a través de la capacitación y aplicando las herramientas de coaching, team coaching, liderazgo y team building. En el año 2013, apasionada por apoyar a las empresas de Latinoamérica para crecer y alcanzar sus metas, se une al equipo de Rhythm System y Gazelle como coach estratégico. Hoy en día ayuda a compañías guatemaltecas a crecer a través de la implementación de los programas de Gazelle y Rhythm, los cuales han aplicado para el crecimiento acelerado en más de 2.500 empresas en el mundo. Antes de iniciar, vamos a ver desde dónde se conectan el día de hoy. Y para eso van a tener en su pantalla las respuestas. Pueden indicar desde qué parte se están conectando actualmente. Están contestando. Ok, vamos a cerrar el sondeo y compartimos los resultados. Un 7% se conecta desde Norteamérica, un 20% desde Centroamérica, un 67% desde Suramérica y un 7% desde Europa. Sean todos bienvenidos. Ahora, una pregunta adicional que me gustaría hacerle es, queremos conocer si son emprendedores. Están contestando. Ok, cerramos el sondeo y compartimos los resultados. Un 94% de nuestra audiencia al día de hoy es emprendedor y un 6% no es emprendedor. Así que esos 6% al finalizar nuestro webinar estoy muy seguro que van a iniciar su emprendimiento con estas herramientas que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, ya no quiero quitarles más tiempo a ustedes y quiero darle la bienvenida a Marité. Buenas noches, Marité. Hola, Olvin, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, aquí contenta de poder compartir un poco más con ustedes. Qué bueno, bienvenida. Acabo de compartir pantalla contigo, te debe haber llegado el link. Ok, ¿ya te parece? Aún no, está conectándose. Ok, déjame chequear. ¿Te ¿Te salió? aparece o no? No, todavía. No, ¿te Sí, aparece? ahí perfectamente, estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Ok, perfecto. Pues vamos a compartir un poco del tema de coaching estratégico basado en pues en dos puntos importantes, ¿verdad? Uno de que es la parte de qué es el coaching estratégico, que ya lo hablábamos en otro webinar, y la otra parte en cómo podemos potencializar
esta metodología dentro de los emprendedores y qué aspectos de los emprendedores son los que más podemos trabajar en temas de coaching. Así que nuestro objetivo el día de hoy va a ser conocer cómo podemos aplicar las bases del coaching para impulsar el crecimiento de los emprendedores. Y un poco recordando qué es coaching estratégico, que ya lo hablábamos la vez pasada, a diferencia del coaching que hacemos de liderazgo o personal o de uno a uno, el coaching estratégico abarca dos partes importantes. Uno es cómo coachamos al empresario para que su empresa crezca y cómo coachamos a los líderes. O sea, está enfocado tanto en el desarrollo de empresa como en el desarrollo de líderes. Sin embargo, para el día de hoy vamos a estar hablando directamente de los emprendedores y vamos a aprender un poco cómo funcionan los emprendedores y cómo podrían utilizar herramientas de coaching para poder potencializar más esos talentos que tienen. El emprendedor, por definición, significa que es una persona que toma iniciativa para tomar acción sobre algo. Y normalmente lo hemos pensado y lo hemos tomado como aquel que crea empresas. Un creador de empresas, una persona que trabaja en una startup por lo regular porque tiene una idea y la quiere desarrollar. Normalmente el tema de emprendedores pues había tenido cierta importancia durante varios años, sin embargo, en los últimos años ha tomado mayor importancia y la razón por la que también ha tomado más importancia es porque las empresas se han dado cuenta, hay dos razones. Una, las empresas se han dado cuenta que cada vez hay más startups en el mundo, o sea, hay más gente queriendo aplicar su sueño, como decía Steve Jobs, haz lo que sueñas y no vas a trabajar para el sueño de alguien más. Entonces, un poco el emprendedor va enfocado hacia buscar ese sueño y hacer que suceda. Sin embargo, muchas de estas startups no han logrado muchas veces llegar a la meta que se esperaba. Sin embargo, cada vez hay más gente pensando en que lo quiere hacer. Y al mismo tiempo hay otro factor que le interesa mucho a las empresas, que es el tema de tiempo de vida de las empresas. Las empresas en los años 60 tenían una duración más o menos de 60 años o más. O sea, una empresa se fundaba y duraba hasta 60 años. Hoy en día, si nos vamos a ver la gráfica, las empresas tienen una duración alrededor de 20 años, incluso ha estado más bajo de 17 años en años anteriores, y la tendencia es que va a volver a bajar más. ¿Y eso qué significa? La empresa que tiene mucho tiempo o la empresa que arranca no dura tanto tiempo como antes, que era una empresa familiar y que lo que se quería era que el legado continuara. El punto es que las empresas están viendo cómo pueden generar también emprendimiento interno. Entonces tenemos dos tipos de emprendimiento y ahí es donde debemos de pensar como coaches también en dónde tenemos que trabajar buscando el emprendimiento, no solamente en esas personas que desean montar un negocio nuevo o que están en una startup, sino también como una empresa establecida, y a esto se le llama spin-off, que es como buscar que la empresa genere emprendimiento corporativo, y hay diferentes formas de hacerlo, pero sobre todo estamos enfocados en dos cosas que tiene el emprendedor. Uno, que busca mucha innovación, y dos, generar un modelo de negocio. Y el tema de innovación en las empresas se ha visto como clave y necesario. Sin embargo, cuando hablamos de emprendimiento, tenemos que pensar que la innovación o la creatividad puede ser solamente una idea. El punto más importante y donde realmente el emprendedor entra en juego es cuando esa idea la pone en un modelo de negocio y la hace realidad. Muchas empresas, cuando internamente tienen personas o emprendedores que desean o que tienen una idea clara de algo que podrían hacer en la empresa, muchas veces la idea no se llega a concretar porque solo se toma como una gran cantidad de ideas, pero no se generan modelos de negocio. Entonces, uno de los puntos más importantes en el emprendimiento es que debemos de pensar que debe tener las dos partes. Uno, el tema de creatividad e innovación, y el otro, el tema de emprendimiento del modelo de negocio en sí. Y para esto tenemos que pensar cómo vamos a hacer para que nosotros podamos determinar quiénes tienen un talento o podrían tener fortalezas como emprendedores. Y ahí me gustaría hablarles un poco a detalle del modelo que tiene Gallup. Gallup tiene un modelo de talentos que ya lo ha desarrollado desde hace ya varios años y anteriormente se había dedicado a hacer una clasificación de 34 talentos que todas las personas tenemos y uno podía ver cuáles eran esos talentos en los que uno era más fuerte.
Normalmente nos dedicamos en la vida a ver cómo nos hacemos más fuertes en lo que somos más débiles. Y lo que esta metodología nos dice es, no pierdas el tiempo en hacerte más fuerte en lo que eres débil. Ocupa tu energía en hacerte más fuerte en lo que puedes ser fuerte y eso te hará ser muy exitoso. Entonces, Gallup ha estado investigando en los últimos años, hizo una investigación con emprendedores y determinó que los emprendedores tienen 10 tipos de talentos distintos. Creo que aquí me parecen 9, pero ahorita les voy a decir cuál es el décimo. Tienen 10 tipos de talentos distintos. Y la idea es poder, en este proceso, poder trabajar determinando cuáles son los 10 talentos o el orden de estos talentos para que yo pueda ser un buen emprendedor. Y una de las cosas y una herramienta de las que tienen que es muy buena es una herramienta de evaluación, donde lo que uno hace es a través de un test que tienen en línea, le determina el orden en que estos talentos pueden ser clasificados. De tal manera que uno diga, si me dedico a los 5 primeros, que son los más fuertes que yo tengo, los otros 5 los puedo o delegar o buscar a alguien que los tenga y no ocuparme tanto en desarrollarlos, pero potencializar esos 5. Incluso después de hacer el análisis, también le presenta a uno cuál es su estilo de emprendedor. Por ejemplo, en mi caso yo soy un estilo de emprendedor estratégico, entonces tengo que mezclar ciertos talentos para lograr que realmente esas estrategias definidas puedan generar más seguridad de desarrollo dentro de los equipos de trabajo. Entonces, los invito a que si en algún momento quisieran, pueden entrar a esta dirección que están acá y ahí mismo pueden comprar el test y hacen el test en línea. Incluso el reporte trae como ciertas acciones que a uno le pueden servir para poder empezar a desarrollarse en los talentos más fuertes. Viendo el proceso como un proceso de coaching que deberíamos de hacer, lo primero es reconocer qué competencias tenemos, o en este caso, cuáles son esos talentos fuertes, y segundo, debemos de buscar acciones para poderlos desarrollar. Entonces, la primera herramienta que considero que es muy importante para los emprendedores es que se conozcan a sí mismos y que sepan incluso en esos puntos donde tienen debilidades, pues tomar acción para no estar buscando desarrollarlos al máximo, sino ver realmente si los pueden delegar en alguien más. Entre los que tenemos aquí, pues uno es enfoque en el negocio. Esto es muy interesante porque el enfoque de negocio está dirigido hacia cómo enfoco todas las estrategias de mi empresa hacia la realidad de negocio que tengo. Y este enfoque de negocio es, lo más interesante es porque los emprendedores, uno de sus puntos débiles es que quisieran hacer mucho, lo vamos a ver más adelante, pero el punto es que por buscar hacer más de lo que se puede hacer, no logran realmente desarrollar una idea hasta que se concreta. Entonces, enfoque de negocio justo lo que busca es que estemos enfocados en el negocio que queremos desarrollar, pero que al mismo tiempo podamos ir desarrollando las otras ideas de forma ordenada sin desenfocarnos en la principal. La siguiente es confidencia, y confidencia también me parece muy interesante porque lo que habla confidencia es que tanto tengo seguridad en mí mismo y en los equipos de trabajo con los que me desarrollo. Uno de los aspectos de los emprendedores es que como empiezan solos, es muy difícil pasar de un nivel de emprendedor donde yo realizo todas las actividades dentro de mi empresa a tener que empezar a delegar ciertas cosas. Entonces, confidencia sí genera esa parte de poder yo estar realmente seguro de mí mismo, pero también seguro de lo que los demás hacen. Pensador creativo, pues esto es uno de los puntos más importantes y dentro de la empresa cuando identificamos a un pensador creativo, lo deberíamos de valorar muchísimo para generar nuevas ideas dentro de nuestra organización para un emprendimiento corporativo. El pensador creativo siempre está buscando nuevas formas de hacer las cosas y siempre va a buscar nuevas ideas relacionadas con su pasión, que eso es muy importante, que si nosotros tenemos dentro de nuestra empresa gente apasionada por lo que hacemos, ese pensador creativo nos puede generar muchísimo valor. Luego tenemos el delegador, y el delegador sí sabe pasar de ese nivel de ser emprendedor y gerente general a pasar a ser un equipo de trabajo en el cual podría empezar a delegar cada uno de los aspectos que está realizando. Independencia,
pues prácticamente una de las principales razones por las que los emprendedores se separan de una empresa es porque desean tener su independencia. Entonces, hay gente que prefiere trabajar solo a trabajar con más gente constantemente. Entonces, esta parte de independencia genera tomas de decisiones relacionadas con lo que yo quisiera, pero al mismo tiempo esa independencia de poder desarrollar sus propios sueños. Eh, si el emprendedor no está constantemente en busca de nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevas formas de hacer las cosas, pues no estaría cumpliendo con el sexto, que es el buscador de conocimiento. Es aquel que constantemente busca el conocimiento en los distintos ramas donde está trabajando y realmente desarrolla este conocimiento constantemente. Luego tenemos el promotor, que es aquel que no solo piensa en su idea, sino que también la transmite a otros. Ese promotor va a lograr dentro de, si es su propia organización, va a lograr que todos se alineen a lo que está realizando o al mismo tiempo va a ser un potencializador dentro de una empresa de nuevas ideas hacia otras áreas. Esta es la parte del promotor. Luego está el constructor de relaciones. Y es súper interesante porque el emprendedor mucho de lo que hace y logra hacer es a través de las relaciones que tiene. Esas relaciones lo hacen realmente generar más negocios a niveles de otras personas e incluso son tan constructores de relaciones los emprendedores que muchos de los clubes de emprendedores como EO o YPO o muchos de estos se han creado precisamente porque quieren generar conocimiento conjunto, pero también siguen construyendo relaciones. Entonces, esa es la parte que también es muy interesante en este tema. Y luego está la parte del tomador de riesgos. El tomador de riesgos, ¿por qué? Porque el emprendedor, por lo regular, no espera qué es lo que viene. Busca realmente ese enfoque de me apasiono por algo y logro alcanzar lo que tengo por delante. O sea, el riesgo me genera adrenalina y quiero lograr hacer cualquiera de estas cosas. Entonces, la idea es que nosotros podamos tener nuestro perfil de talentos y con este perfil de talentos nosotros logremos saber cuáles son los que debemos de reforzar más para ser un mejor emprendedor. Incluso dentro de la organización podemos encontrar cuáles son esos emprendedores que realmente me van a ayudar a generar nuevas ideas, a delegar, etc. Basado en esto y pensando también de acuerdo a nuestras experiencias con emprendedores, nos hemos dado cuenta que hay tres principales oportunidades de mejora dentro del grupo de emprendedores con los que hemos trabajado. Una es cómo mantener ese impulso emocional. El emprendedor se mantiene mucho por sus propias emociones. Entonces, la idea es que él busca esa parte de pasión por lo que lo inspira y creatividad por un sueño, ese impulso emocional inicial, lo ideal es que se mantenga con el tiempo. El problema mayor es que ese impulso emocional baja constantemente. Cuando la idea está en juego, cuando empieza a hacer un plan de negocios, cuando todo esto, el impulso emocional va a ser muy grande. Sin embargo, llega un momento en que ese impulso emocional empieza a bajar. Y cuando baja, llega al siguiente nivel, que es el manejo de la frustración. Uno de los problemas más grandes de los emprendedores o de las oportunidades de mejora es aprender a manejar la frustración, porque la frustración no les permite lograr alcanzar el éxito constantemente. Y ningún negocio es perfecto y muchas veces las metas que nos proponemos no las alcanzamos. Sin embargo, debido a ese problema de no saber manejar ciertas emociones, la frustración se vuelve un bloqueador en el emprendimiento. Y la última que se las mencionaba anteriormente es el desenfoque, debido a que todo es interesante, queremos hacer de todo. Entonces, uno de los puntos es cómo realmente lograr enfocarme en las cosas que son prioritarias y que son importantes. Y en estas tres áreas es donde hay mayor oportunidad de coaching, donde un coach puede ayudar directamente al emprendedor para desarrollar la habilidad de poder manejar cualquiera de estas tres. Incluso no solo coaching, sino que en algunos casos también es importante trabajar algunos modelos de mentoring, que podamos aprender ciertos modelos que nos ayuden a mantener
pues estos 3 puntos no como una oportunidad de mejora, sino que realmente ya como una fortaleza que me guíe en la generación del negocio a las metas que estamos alcanzando. Y hablando un poquito de cada uno de ellos, me voy a centrar en cada uno de ellos para poder explicar qué debemos de hacer para poder mejorar en estos 3 puntos. Y el primero es el impulso emocional. Realmente este me parece muy interesante porque cuando uno le apasiona algo, es cuando lo hace realidad. Anita Roddick, que es la fundadora de Body Shop, es una emprendedora pues reconocida por todo lo que ha logrado a través de esta empresa. Ella, una de las cosas dice que para tener éxito debes creer en algo con tanta pasión que se haga realidad. Entonces, esa es la parte del impulso emocional. Cuando uno tiene toda esa pasión y empieza a luchar constantemente por lograrlo, en ese momento es donde nos damos cuenta de que sí empezamos a alcanzar cierto éxito. Y la relación entre mi emoción y el éxito alcanzado es lo que me va a hacer que mi empresa se mantenga y siga creciendo. Muchos emprendedores, cuando empiezan en este proceso de pasión, miran su empresa y logran visualizar muchas cosas. El problema es cuando empieza a disminuir. Y ahí me gustaría enseñarles esta gráfica que es muy interesante, que habla con relación al tiempo. Y esto lo que dice es, la empresa por lo regular tiene varias etapas. Hay una etapa de creación de la empresa, hay una etapa de crecimiento, hay una etapa de madurez, y después de la madurez hay una etapa de declinación, que normalmente cuando generamos un emprendimiento corporativo, la idea es que esta etapa no llegue a caer demasiado, sino que aquí mismo creamos algo más que hace que la empresa vuelva a resurgir y siga aumentando y creciendo para hacer también tener cierto nivel de madurez en estos otros tipos de negocio o proyectos. Y por el otro lado está la emoción del emprendedor, que esto es muy interesante. Cuando crea el negocio, realmente tiene un nivel de emoción alto, mucho más alto que cuando se está creando, porque realmente su emoción está basada en el sueño. Como está basada en el sueño y no lo puede controlar, tampoco es un grado altísimo, pero sí es el grado que lo mueve a empezar a hacer las cosas realidad. Cuando esto va creciendo con el tiempo, la empresa crece y empiezo a ver resultados sobre lo que realmente me propuse. Esto es lo ideal. Lógicamente puede pasar que mi empresa no crezca como yo soñé, digamos, o como yo pensé. Entonces, si eso pasa, lógicamente esta parte de emoción cae y entramos en un tema de manejo de frustración, porque no estoy alcanzando las metas, e incluso las metas a un momento muy temprano. Seguido de esto, podemos ver que va creciendo la emocionalidad y llega un momento en la etapa de madurez que se empieza a perder la emoción. ¿Por qué? Porque ya llegué a cumplir como el sueño que yo pensé y empiezo a caer en mi emocionalidad. Lo que se recomienda es que en estos momentos de caída busquemos nuevos emprendimientos. Ideal, alineados a la empresa donde estoy. Eso sería lo ideal, porque entonces lo que estoy haciendo es fortaleciendo el sueño que creé a un principio. Lo que pasa muchas veces es que no solamente pensamos en esa empresa, sino que empezamos a buscar otros negocios. Entonces, cuando buscamos otros negocios, lo que va a pasar es que en vez de generar esta emoción, cada vez en esta empresa va bajando más, pero empiezo a generar otra emoción por otro lado. Entonces, la idea es que mi impulso emocional en mi empresa, para que logre persistir, yo tengo que estar buscando esa emocionalidad por crear lo nuevo y por buscar lo nuevo constantemente y así mantener mi impulso emocional. Ahora, tal vez centrándome un poco, ¿qué es lo que afecta más ese impulso emocional? Son pues 3 cosas principales de lo que nosotros hemos visto con la experiencia. Una es que se piense en la idea y no se concrete en un plan. Tenemos muchos emprendedores que son súper soñadores, pero no son ejecutores de planes, son, perdón, soñadores y ejecutores, pero no tienen planes reales. Entonces, como pasan de la idea a la ejecución, muchas veces no analizaron riesgos, no analizaron muchas cosas, y ahí es donde la empresa, en vez de crecer, cae. Entonces, una de las cosas más importantes es concretar un plan. La siguiente es que el plan no se da como se pensaba. Entonces, eso genera otro tipo de problemas, porque el punto es, me aferré tanto a la idea de que esto se iba a lograr y me estoy dando cuenta que no. Entonces, una de las partes importantes es aprender a pensar siempre en que no es el único plan. Y la siguiente es que el reto empieza a dejar de ser reto, que era un poco lo que les explicaba en la gráfica. Como ya logré alcanzar ciertos sueños, empiezo a dejar de ver el reto como tal. Entonces,
ya no me interesa tanto. El emprendedor tiene una conexión emocional muy grande con la empresa y con su sueño. Entonces, por eso es que ese impulso emocional lo ayuda a seguir creciendo y a hacer más cosas. Entonces, eso es parte importante y les voy a hablar un poquito de algunas herramientas que podrían usar en cada uno. La primera es, para poder generar un plan, tenemos que pasar a utilizar algunas herramientas de coaching y mentoring. Una es generar ideas. Por lo regular, el emprendedor va a tener varias ideas y lo que no logra es pasarlas a un modelo de negocio. Entonces, en ese proceso de idea a modelo de negocio, tenemos que usar algunas herramientas como, por ejemplo, la parte de Canvas. No sé si lo han utilizado, pero es muy importante. Es un modelo de Canvas que nos hace, a través de unas herramientas muy fáciles, generar una propuesta de valor y que esa propuesta de valor sea como el centro de mi plan. Y esa propuesta de valor la divido como en dos partes. Una que mira hacia afuera de la organización y la otra que mira hacia adentro de la organización. O sea, hacia afuera lo que pienso es este valor a quién se lo genero. Y entonces defino esa serie de clientes que van a estar relacionados con mi idea. Y al mismo tiempo defino cuáles van a ser los medios para poder llegar a esos clientes. Entonces, eso me ayuda a concretar mi valor agregado o mi propuesta de valor hacia afuera. Y por el otro lado, pienso hacia adentro y digo, ok, si quiero llegar a estos clientes a través de estos medios, ¿cuáles son las actividades y los recursos claves que voy a estar utilizando e incluso socios claves? Porque puede ser que para generar mi modelo de negocio yo necesite de socios o necesite de inversionistas que me ayuden a que el modelo de negocio funcione. Entonces, esta parte de concretar el modelo de negocio, una forma es Canvas, es una forma de poderlo hacer. Hay otros modelos que nos pueden servir. Nosotros utilizamos mucho el modelo de Scaling Up, que lo que hace es poner ya en ejecución también ese modelo de negocio y hacer un plan estratégico. Y hay otros modelos que también pueden servir para poder generar de la idea, concretar algo y empezarlo a ejecutar, pero siempre pasando por un análisis de qué es lo que requiero, cuáles son esos puntos o esos riesgos que debo analizar y definir realmente cuál va a ser el camino que podríamos tomar. Esta sería como la primera herramienta para poder disminuir esa baja de impulso emocional. La siguiente es creación de alternativas. O sea, realmente cuando pensamos en una sola idea, nos aferramos como dice Robin Sharma en un libro, dice, ¿de qué sirve pasarse la vida subiendo una montaña para luego descubrir que era la equivocada? O sea, cuando le meto mucho corazón a una única idea, me puedo dar cuenta que cuando llegue a la cima digo, no es la montaña que quería subir. Entonces, el punto de las alternativas es, mi sueño y mi idea la tengo que tener clara, pero tengo que pensar que si el plan A no funciona como yo lo estoy pensando, ¿cuál podría ser el plan B o C? Por eso vale la pena hacer un plan a largo plazo, pero también pensar en alternativas de corto plazo, o sea, hacer planes más cortos de 3 a 5 años y planes anuales, que esos planes anuales me sirvan para tener cierta flexibilidad e irme moviendo de tal manera que pueda yo realmente tener otras opciones. Incluso, por ejemplo, ya corriendo en una empresa, cuando tenemos ciertas alternativas, tenemos que buscar también cómo esas nuevas ideas que en algún momento pueden ser buenas, pero no ideales, yo también pueda buscar cómo con otros productos míos, yo también puedo competir con mis propios productos. Un poco como lo decía Steve Jobs. Steve Jobs sacaba el iPhone 2 y ya estaba sacando el siguiente iPhone para que votara su propio iPhone. Entonces, ¿qué quiere decir? Igual si yo en algún momento mi creación o mi modelo tiene algún problema, yo soy mi propia competencia creando nuevas alternativas que hagan que al final el valor que yo estoy proponiendo se quede dentro de mi propia empresa, dentro de mi propia organización. Entonces, la idea es siempre estar creando nuevas alternativas que no me hagan aferrarme a una sola idea, sino que a crear cosas que me puedan ayudar a tener un plan B o un plan C, no solamente el plan adecuado, propuesto. Y por último, el tema de delegación. Para nosotros poder tener ese impulso emocional, una de las cosas que también mata al emprendedor es cuando llega a ser un nivel de rutina constante. El poder delegar lo que estamos haciendo a otros ayuda para que ese nivel
de reto pueda ir cambiando de acuerdo al área en donde me estoy quedando. Entonces, si en principio miro todo, pues un nuevo reto sería encontrar a ese equipo al que yo le voy a ir delegando cada una de las cosas para que la empresa crezca. Entonces, en esa búsqueda del equipo, tengo que encontrar personas que realmente me generen confianza. Y aquí en la delegación hay dos puntos muy importantes que tengo que tomar en cuenta. Uno es, ¿qué tan importante me quiero seguir sintiendo yo? Porque el emprendedor por lo regular sí necesita un nivel de importancia muchas veces dentro del equipo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Como él se quiere seguir sintiendo importante, no le gusta delegar, porque quiere seguir siendo la persona a la cual busquen los clientes, busquen los proveedores, busquen, pero debe encontrar ese punto dentro de la organización donde agrega valor que él esté, y eso va a seguirlo haciendo sentir importante. Y hay otras cosas que cuando las delegue, aunque no las esté haciendo él, va a seguir siendo importante para la organización y para él darle cierto seguimiento. Y el siguiente punto es el nivel de confianza, porque no podemos delegar en gente que no confiamos. O sea, la parte más importante aquí es cómo hago la contratación de mi equipo para asegurarme que ese equipo tiene dos cosas importantes. Una, está alineado a mis valores, que serían los valores de la organización, y dos, que también tenga las capacidades para poder ser o es productivo. Si yo contrato a alguien y no es productivo, yo no voy a generar confianza porque creo que no me va a dar el resultado que estoy esperando. Y al revés, puedo tener algo súper productivo, pero si no tiene los valores que yo tengo, entonces empiezo a dudar si esa persona va a crecer conmigo en la organización o incluso si le voy a dar alguna responsabilidad más grande cuando no está alineado a los valores que yo quiero alcanzar. Mis personas deben ser el reflejo, mi equipo debe ser el reflejo de lo que yo soy y de lo que yo comparto con otros. O sea, esos valores son el reflejo de lo que dicen de mi organización. Y lo importante es que ese nivel de confianza sea alto para yo poder delegarlo, lo que deba delegar en cada uno de los puestos sin ningún problema. Estos tres aspectos ayudan a que la parte de impulsos emocionales o el impulso emocional se mantenga constantemente en la organización. Esas serían esas tres. Y una herramienta de coaching aquí que me encanta es pensar también, y esta es para la parte de un reto se está acabando, es pensar que si ya estoy terminando de llegar a una cima, o sea, estoy en la punta final de esa cima, ya debería estar buscando cuál es la siguiente. Los que suben por lo regular montañas o volcanes, precisamente parte de lo que hacen es pensar, mi siguiente volcán es X, por lo menos aquí en Guatemala que hay varios que suben volcanes, y ya están pensando cuándo voy a subir el siguiente, y cuándo voy a poder subir uno más alto, y cuándo voy a llegar a la siguiente cima. ¿Por qué? Porque ese es el reto que me mantiene constantemente animado. Y por eso es que en las empresas debe ser lo mismo. Si nosotros no hacemos un buen plan de negocio y una buena estrategia a largo plazo, los retos se nos van acabando cuando empezamos a alcanzar el sueño. Y tenemos que estar pensando cuál va a ser mi nuevo reto como compañía para lograr seguir creciendo. Y ahí es donde podemos aumentar los años en que una compañía puede seguir su ciclo de vida, no tan cortos como los que estábamos viendo que se están dando últimamente. Estas serían como las tres herramientas básicas para esta primera parte del impulso emocional. Seguido de esto, pues está la parte del manejo de la frustración. Y esto es muy interesante porque la frustración realmente es un reflejo de el fracaso, o sea, es un reflejo emocional del fracaso. Ahí me gusta mucho en el libro del juego interior del tenis de Tim Gallwey, él dice, no valoramos a las personas por su esencia, su capacidad de ser justos, sino los medimos a través de sus éxitos y sus fracasos. Y ahí viene un poco el tema de que si yo fracaso no soy exitoso. O sea, es una idea o una creencia que se ha generado que no es tanto si realmente el éxito lo estamos alcanzando por la capacidad que tenemos, sino es más que si el éxito lo estamos logrando porque no fracasé, porque cumplí mi objetivo únicamente. Y cuando ponemos esa parte de el no cumplir el objetivo es que perdí y no es que aprendí, porque esa sería la otra forma de pensarlo, la frustración cada vez es más grande. Entonces tenemos que pensar que hay dos cosas que manejar ahí.
Una, cuando yo siento que no alcancé algo, un objetivo no se logró, eso es un fracaso. La forma en que yo maneje ese fracaso puede ser a través de la frustración o puede ser a través de pensar qué estoy aprendiendo de esto y cómo lo voy a empezar a hacer diferente. Si yo caigo en la frustración, hay dos emociones mezcladas y ahí los coaches que en la parte emocional manejamos mucho cómo vamos a hacer para que estas emociones las podamos manejar adecuadamente, no controlar, manejar adecuadamente para que esas emociones me den como resultado o me ayuden como resultado a poder alcanzar realmente lo que quiero lograr y no a que me empiecen a hundir más. Una emoción mal manejada o controlada, el impacto o el resultado que me genera no es positivo, es negativo. Una emoción que yo manejo adecuadamente me genera impactos positivos. Entonces la frustración es mezcla de dos, es mezcla de tristeza y mezcla de ira. Tristeza por no haber alcanzado lo que quería e ira y enojo porque muchas veces busco a quién culpo de no haberlo alcanzado. Y en esa ira, lógicamente, viene un enojo con uno mismo que posiblemente cometió ciertos errores en el proceso para alcanzar ese objetivo planteado. Cuando uno maneja la ira y la emoción juntas adecuadamente, lo que debemos de generar es como un estado de reflexión. ¿La tristeza para qué nos sirve? Positivamente la tristeza sirve para reflexionar, para interiorizar en algunas cosas que nos están sucediendo y poder definir cómo las puedo cambiar. Esa es la función positiva de la tristeza. Y la función positiva de la ira es defendernos a través del ataque en algún caso o nos empodera para tomar acción. Muchas personas cuando están en un momento de enojo es cuando sienten el momento de poner un límite o de tomar acción sobre algo. Entonces, cuando tenemos un momento de frustración, deberíamos de mezclar estas dos positivamente y decidir cómo puedo reflexionar de las posibilidades, de qué aprendizajes encontré en este proceso donde no alcancé el objetivo, pero al mismo tiempo, cómo me voy a empoderar lo suficientemente bien para hacer correcciones necesarias. O sea, estoy usando la reflexión de la tristeza, pero el empoderamiento de la ira. Y con ese empoderamiento decir, ok, ¿qué acciones voy a empezar a tomar a partir de ahora? De tal manera que mi frustración no llegue a un grado tan fuerte que me bloquee o me evite continuar constantemente en este proceso de emprendimiento. Conozco muchos emprendedores que en el proceso de hacer su empresa, crecer y no les ha ido bien, quedan frustrados, pero con el tiempo, incluso gente que ya ha salido de empresas donde ha trabajado por años, se acerca y me dice, yo nunca cumplí mi sueño porque una vez lo intenté y no lo pude volver a hacer. Y eso fue porque permitieron que la frustración fuera tan grande que no tomaron ciertas acciones hacia ese sueño que querían alcanzar. Entonces, el manejo de la frustración va dirigido hacia eso, cómo yo puedo reflexionar y aprender y al mismo tiempo cómo puedo empoderarme y lograrlo. La mejor forma para poderlo hacer es, y la herramienta de coaching más poderosa es cambiar creencias de la frustración y el fracaso. Y la creencia tiene que cambiar hacia que si yo no logré un objetivo, no es que yo sea un fracasado. Si yo no logré un objetivo, tengo que aprender por qué no lo logré y qué acciones puedo tomar. Y ese cambio de creencia, pues hay varias técnicas para cambiar creencias, pero tal vez la más sencilla que podríamos empezar a utilizar es como hago una lista de lo que para mí o lo que yo defino como fracaso y como frustración, o hago una lista de frases que yo digo cuando estoy frustrado o cuando algo no lo he alcanzado. Y esa lista de frases son las que normalmente yo me repito. Por ejemplo, no soy capaz, no lo voy a lograr, no sirvo para esto. Todas esas frases me introducen en una parte de mi creencia que no me permite seguir avanzando, son creencias limitantes. Entonces, ese listado de frases lo convierto a frases positivas. Por ejemplo, si yo digo, no lo voy a alcanzar, una frase sería, o no soy capaz, soy competente para alcanzarlo. Cuando yo digo esa frase, lo primero que hago es entrar en acción y digo, ok, si yo soy competente para alcanzarlo, ¿qué necesito hacer
para lograr ser competente y empiezo a tomar acción. Pero si yo me quedo en el no puedo o en el no soy capaz, nunca tomo acción. Entonces, la idea de este ejercicio es empezar a cambiar creencias desde un listado muy sencillo de frases de fracaso o incluso de definiciones de fracaso y frustración, y establezco una definición que me ayude a ver el que no alcanzar un objetivo puede ser un aprendizaje y un empoderamiento para empezar a hacer cosas mejores. Y esa es la manera en que puedo empezar a cambiar mi creencia. Una herramienta muy sencilla y muy práctica de implementar. Y la última que veíamos, que es una de las oportunidades de mejora, es el desenfoque. Realmente aunque lo dejé de último, creo que es el que yo más he visto en muchos de mis clientes. No están ni terminando de empezar a pensar cómo van a generar el negocio cuando ya están empezando a pensar en otro negocio. Y la verdad es que ahí me gusta mucho esta frase de Steve Jobs que dice, hay que decir no a 1000 cosas para estar seguro de que no te estás equivocando o que intentas abarcar demasiado. O sea, quiere decir que muchas veces sí tenemos que decirle que no a muchas cosas, pero el abarcar muchas cosas, el emprendedor piensa o lo hace por dos razones. Una, por el deseo de hacer más. O sea, siempre está viendo nuevas oportunidades y esa parte de ideas es tan grande que cree que siempre hay oportunidad de hacer más. Pero la segunda es un sentimiento de pérdida, que es, si no lo hago, estoy perdiendo la oportunidad. Y cuando entra en esa creencia de que pierdo la oportunidad de hacer algo, no me doy cuenta de que realmente estoy dejando de ganar más en las oportunidades que tengo. Hay otra frase que me encanta que dice, más empresas mueren por el exceso de oportunidades que por la falta de oportunidades. Y es muy cierto, porque la empresa que quiere hacer mucho llega un momento en que no logra especializarse o especializar incluso a su gente en cada una de las cosas que tiene que realizar. Entonces, podemos ver que si nosotros logramos generar un hábito de enfoque, podemos hacer más cosas en el momento apropiado y enfocarnos en lo que realmente es importante. Esa es la parte que debemos de generar. Y ahí realmente hay un punto muy importante que son las declaraciones. En el coaching siempre hablamos de cómo son nuestras declaraciones. Y ahí me encanta siempre hacerme la pregunta de cuántos sí digo pensando en un no. Y uno tiene como el feeling, cuando es emprendedor, uno tiene el feeling, esto va a ser buenísimo, pero uno sabe que no va a tener el tiempo, uno sabe que no va a lograr tener al equipo alineado, uno sabe en corto tiempo, pero uno dice, mejor digo que sí, pero adentro de uno siente esa voz que le está diciendo no. Entonces, una de las partes importantes en esto es aprender a declarar el no en el momento adecuado y esperar al momento para poder decir que sí. La segunda, y esta puede también requerir mentoring, es generar hábitos y disciplina. Nosotros nosotros apoyamos muchos programas de disciplina y los trabajamos a través de diferentes formas, pero una de las cosas que más genera el hábito es generar, por ejemplo, reuniones rutinarias enfocadas en corto tiempo. Entonces, ese ritmo de reuniones hace que realmente la disciplina se vaya generando. Pero esto es igual que la disciplina, por ejemplo, en el deporte. El que empieza a ir al gimnasio y luego va a pasar 3 meses en el gimnasio, por lo regular se mantiene por más tiempo en el gimnasio. Los primeros 2 meses son los más difíciles. Entonces, realmente generar hábitos y disciplina requiere de un constante apoyo y sobre todo si se puede, nosotros le llamamos un babysitter, que es el que le está recordando a uno que lo tiene que hacer. Entonces, en el tema de emprendimiento uno podría conseguir o padrinos o babysitters que lo ayuden a uno a enfocarse constantemente y tener la disciplina de no estar abarcando más cosas, sino abarcar menos cosas, pero de una manera correcta. Y la última, que es priorizar. Realmente la parte de priorización y de saber y tener jerarquía en las actividades es algo que nos puede ayudar muchísimo a saber cuáles estamos dejando de último. Cuando priorizamos, una de las cosas que siempre nosotros decimos es enfócate en la cosa número 1 que tú tienes que lograr y en base a ese tema, si digamos es la idea número 1 que tienes en la empresa y hacia dónde quieres dirigirla, si la tienes muy clara, todas las decisiones que tomes que vayan alineadas hacia esa idea. Las que vengan, que esperen un momento, si no están alineadas a esa idea. Entonces, esa parte de priorización
y poder hacer una lista de cuáles son más importantes y cuáles me van a impactar más, esa idea número uno me puede ayudar muchísimo para generar un enfoque más claro sobre las cosas que realmente son importantes y que me van a ayudar a crecer mi negocio y a mantenerme por más tiempo creciendo dentro de la industria. Así que esa es la tercera parte de herramientas que podemos ver que también es muy importante. Y la verdad es que ahí me gustaría como dejarles este punto. Hay muchos, hoy en día hay muchos emprendedores y pues Mark Zuckerberg me parece uno de los más interesantes y lo que nos dice es que el riesgo más grande es no tomar ninguno. O sea que una de las cosas que debemos de buscar como emprendedores es siempre estar buscando riesgos, pero que en un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos. Por lo tanto, que ahí una de las cosas que está viendo es cómo el fracaso realmente puede ser una posibilidad para ser exitoso y no como el fracaso es algo que me va a frustrar y que me va a bloquear para poder salir adelante. Así que espero que les haya servido, Olvin. Este es el tiempo que me habías dicho, así que esperamos que les haya servido la plática. Muchísimas gracias, Marité. Siento que se nos fue No, súper rápido el webinar. Muy sí, interesante. yo también sentí lo mismo. No sé si tienen alguna duda que pudiéramos resolver. Así es, bueno, las personas que deseen hacer alguna pregunta pueden levantar la mano si tienen el micrófono activo o escribirla a través del ítem pregunta, del icono de preguntas y gustosamente Marité les puede apoyar con las mismas. Vamos a ver. Verónica Cervantes tiene la mano levantada. Vamos a ver si tiene el micrófono activo. Buenas noches, Verónica. ¿Aló? No, creo que no. ¿No? Alexis Arana, vamos a ver. Buenas noches, Alexis. ¿Aló? ¿Alexis? Deben tener su micrófono activo si levantan la mano para que podamos interactuar o escribir la pregunta a través del icono de pregunta. No, Alexis creo que no lo escuchamos. Ok, bueno, están escribiendo las preguntas. Perfecto, esperamos entonces. Alexis Arana nos dice, ¿cómo puede canalizar sus ideas? Ok. Bueno, hay diversas técnicas para generar ideas. Una de las que más me gusta a mí es trabajando, no sé si esto responde a tu pregunta, pero si no me vuelves a decir, es trabajando, por ejemplo, con mapas mentales. Los mapas mentales, el punto es poner en medio de una hoja tu idea principal y hacia esa idea principal empiezas a sacar todas las ideas que tienes relacionadas con esas a todo alrededor de tu idea principal. Entonces se queda como un círculo en medio y alrededor vas sacando las diferentes ideas que vas creando. De tal manera que cuando tienes este mapa mental hecho, incluso puedes meterte en internet, hay mucha información de cómo crearlos y hay incluso apps para poder crear mapas mentales. Y la idea es que después tú analices toda esta información que escribiste y que dibujaste, porque te dice la mente no piensa en palabras, piensa en figuras. Entonces lo que te dice es cuando tú estés haciendo tu mapa mental, dibuja lo que se te viene a la mente, escribe lo que se quieras escribir, pero ten todas tus ideas en un solo documento. Y ahí lo que haces después plasmado en un lienzo o en una hoja, tus ideas, analizas el conjunto y ahí puedes realmente definir o concretar en una idea principal, ya pensando y analizando todas las como subideas que te salieron de esta otra. No sé si esto resuelve o si querías algo más relacionado con canalizar ideas. Ok, vamos a esperar en la comentario de Alexis. Tenemos otra pregunta de Iván Herrera y nos dice que qué opina de la co-creación o directamente que el pensamiento crea la realidad. Ok. Bueno, realmente yo sí creo mucho en eso y es más, creo que cuando uno hace esas declaraciones poderosas donde uno piensa, quiero lograr esto y eso sucede, yo creo que sí sucede, o sea, es parte de la ley de la atracción y parte de que el universo confabula para lograrlo. Por eso uno de los puntos más importantes es cuando uno ya tiene una idea clara y concreta, el ponerlo en un plan de negocios es donde empieza uno a co-crear,
porque uno pone todo lo que piensa en papel y lápiz, por decir así, en una realidad en que se puede ejecutar y ahí es donde las cosas empiezan a suceder. Siempre he dicho que cuando una idea o cuando un negocio uno lo piensa y lo empieza a crear y empiezan a haber muchos obstáculos, es porque realmente no es el camino. Y uno debe pensar si realmente es la parte hacia donde iba o había algo que le decía a uno internamente que por ahí no se va. Entonces sí creo totalmente en la co-creación y en que lo que uno piensa y declara sucede. Perfecto. Alexis nos dice que sí, que le parece una excelente forma de canalizar sus ideas con los mapas mentales, que muchas gracias. Ok, perfecto, qué bueno. Nelly Chouourio nos dice, buenas noches, ¿cuál es el talento número 10 de acuerdo a Galo? Sí, es ventas, perdón, ya no te lo dije. Es ventas y es como la persona también no solo vende el producto, sino se vende a sí mismo. Selling, acabar en inglés. Ujú. Perfecto. Katiuska Mayor nos indica, ¿qué mensaje puedes darle a las personas de Venezuela con la crisis que están pasando para continuar apostando a emprender? Bueno, yo pensaría que hoy el emprendimiento, cuando vemos los grandes negocios que han surgido hoy, no se refieren a países o localidades, sino se refieren a temas que han unido más el mundo a dividido, ¿verdad? Por ejemplo, justo Mark Zuckerberg. Realmente, si uno se pone a pensar de dónde es y dónde se genera su negocio, no tenemos muchos ni idea de dónde vive, porque los negocios se generan a través de abrirse a pensar fuera de los límites en los que uno está. Yo te diría que definitivamente siempre hay oportunidades. Hay una frase que dice, los problemas nunca terminan, pero las oportunidades tampoco, las soluciones tampoco. Así que yo creo que en todo lugar y sobre todo donde hay un problema, un emprendedor ve una solución. Sé que va a ser más difícil por los factores, los recursos y lo que está sucediendo a tu alrededor. Sin embargo, ahí es donde la creatividad y las ideas tienen que ser más grandes para que realmente logres salir de esas fronteras y buscar qué puedes hacer fuera del contexto en donde realmente estás viviendo y donde te está afectando directamente a ti. Perfecto, gracias. Trina Alejandra Barrios nos dice, también de Venezuela, ella tiene dos ideas de negocio, ambas la apasionan, pero son muy diferentes. ¿Es preferible destinar su energía a la idea de negocio que sea más factible? Si yo lo que te diría es, haz un análisis de las dos, o sea, no descartes todavía ninguna, haz un análisis de las dos y piensa cuál de las dos, hay dos opciones, piensa cuál de las dos puede generarte una rentabilidad más rápida. Si tú lo que quieres es, y eso pensando en tu impulso emocional, la que te genere rentabilidad más rápida, yo la tomaría primero para que mi impulso emocional continúe. Sin embargo, la otra, en vez de descartarla, yo la pondría en el momento en que considero que podría ser buena. Entonces, me iría primero tal vez por la que me genere una rentabilidad más rápida y la segunda la dejaría para el momento en que la otra ya me está ayudando y manteniendo en algo, la puedo empezar a hacer la siguiente, ¿verdad? Pero sí haría un análisis de las dos. Y lo otro es, si te apasiona demasiado una, pero no te va a generar tanta rentabilidad a un principio, tal vez me cuestionaría qué tanta capacidad tengo yo ahorita económica para mantenerme y por cuánto tiempo. Y pondría un límite de tiempo para que eso funcione. Porque lo más importante es que tú te apasiones y logres alcanzar ese sueño donde tú realmente vas a ser feliz. Entonces, si la que te apasiona muchísimo no te va a generar rentabilidad a corto plazo, haz un plan y piensa por cuánto tiempo lo puedes hacer y si tú lo puedes aguantar, por decir así, o planificar cómo lograr llegar hasta el momento donde te estás poniendo un límite, pues vete por la que más te apasiona porque eso te va a hacer más feliz. Perfecto, gracias. Neusa Storti nos dice, bueno, que le gustaría tener webinar en portugués. Próximamente vamos a tener un webinar en portugués también para atender a toda la comunidad de Brasil y Portugal. E Ok, ahí sí no le puedo ayudar, no sé portugués, pero... eu también no. Edward Villa nos dice, ¿es necesario tener una filosofía específica
para ser emprendedor? No, yo pensaría que lo que tienes que tener es justo parte de los talentos que te dije, o sea, es tener pasión por alcanzar algo que quieres lograr y tener pasión y acción, te diría. Si tú eres muy apasionado, pero te cuesta mucho accionarte, te diría que te alíes con alguien o te asocies con alguien que tenga acción y tú manejas la parte de pasión. Excelente. Bueno, con esta pregunta ya damos culminado nuestro webinar de hoy. Muy agradecido, Marité, por la interesante tema que nos has compartido. Sí, no sé si pues, nos puedes dar tu contacto y las personas que quieran certificarse Ay, sí, como sí, coach sí. y mentoring en Centroamérica también que puedas brindar el contacto para... Ok, muchas gracias. Nosotros somos Transforma. Pueden escribirnos. No tengo aquí en la diapositiva el contacto, pero pueden escribirnos a mercadeo@adepsa.com.gt. Y en Guatemala nuestros teléfonos pues son 502-2205-5700. Excelente. Bueno, una vez más gracias, Marité. Fue una hora de muchísimo aprendizaje. Eso espero. Gracias a ti también y gracias por la invitación. Gracias. Y a que todos sigan emprendiendo y escalando sus negocios. Así es, así es. Y bueno, Hasta luego. gracias. Gracias también a todos los asistentes de esta noche, quienes han estado a través de nuestra web conectados y compartiendo este interesante tema. No quiero despedirme sin hacerle la invitación para nuestro tercer Congreso Internacional de Coaching y Mentoring que vamos a tener en Curazao, en la preciosa isla de Curazao, los días 28 y 29 de octubre. Estamos ya a menos de 60 días para que inicie nuestro congreso y vamos a compartir con un panel de expertos en temas de coaching, mentoring y desarrollo humano. Así que los esperamos y que tengan muy buenas noches. El evento de desarrollo personal y profesional más importante llega este 28 y 29 de octubre al World Trade Center de Curazao, tercer Congreso Internacional de Coaching and Mentoring HCN. La isla caribeña reunirá a especialistas de talla internacional para brindarle a personas y empresas todas las técnicas y estrategias para alcanzar sus metas, derribando barreras de forma eficiente. Más información, congresohcn.com. World Trade Center de Curazao, 28 y 29 de octubre. Organizado por Idear Academy. El evento de desarrollo personal y profesional más importante llega este 28 y 29 de octubre al World Trade Center de Curazao, tercer Congreso Internacional de Coaching and Mentoring HCN. La isla caribeña reunirá a especialistas de talla internacional para brindarle a personas y empresas todas las técnicas y estrategias para alcanzar sus metas, derribando barreras de forma eficiente. Más información, congresohcn.com. World Trade Center de Curazao, 28 y 29 de octubre. Organizado por Idear Academy.